porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por astl.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un tema que puede parecer muy técnico y muy especializado, pero según veamos, según se va a ver en el transcurso del programa, pues es un tema que nos compete a todos, sobre todo porque nos cuesta y nos cuesta mucho dinero. Y por eso estamos muy preocupados porque puede tener graves consecuencias para el país y para las futuras generaciones. Pues tenemos el gusto que para analizar este tema, pues hoy contamos con un verdadero experto internacional en economía y sobre todo en energía. Ramsés Pech, qué gusto que estés con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos una autoridad en estos temas y como es costumbre, pues vamos a compartir un PowerPoint que nos va a servir de hilo conductor del programa. Nos va a ayudar mucho para analizar los diversos temas que se tratan. Y bueno, siempre incluimos una introducción y escuchemos. Un objetivo fundamental del gobierno actual es lograr la autosuficiencia energética, particularmente de crudo y gasolina. Para ello, ha dedicado multimillonarios recursos para rescatar Pemex, la empresa petrolera más endeudada del mundo, y fortalecer el Sistema Nacional de Refinación, incluyendo la construcción de una nueva en Dos Bocas, Tabasco. Desde un principio, el proyecto ha sido controversial y ha sufrido fuertes cuestionamientos sobre su viabilidad y los altos riesgos que implica para las finanzas públicas, la calificación crediticia del país, el medio ambiente, entre otros. Más aún, con la grave crisis sanitaria y económica, se ha insistido sobre el imperativo de replantear, suspender o cancelar el proyecto, lo cual no se ve factible, sobre todo si el gobierno planea echar abajo la... A ver, aquí tenemos el contexto internacional que tiene que ver, por ejemplo, con el calentamiento global y las energías renovables. Como se puede ver en estas imágenes, el calentamiento global avanza peligrosamente en todo el planeta y de alguna manera, pues las energías renovables están también avanzando y se piensa que para el 2040 pues van a tener un gran protagonismo. ¿Cómo ves estos fenómenos, Ramsés? Bueno, lo que hay que dejar claro son dos cosas importantes. A ver, en el mundo existe lo que se llaman energías limpias. Y las energías limpias, por ejemplo, en nuestro caso, de acuerdo a nuestra normatividad, es toda aquella que puede producir electricidad por cada megawatt que produzca 100 kilogramos de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el que contribuye al efecto invernadero y al calentamiento de nuestra atmósfera. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que no hay que confundir que tú puedes quemar
un combustible o cualquier materia prima siempre y cuando no produzca cierta cantidad de dióxido de carbono de acuerdo a las normatividades. Dentro de estas energías limpias se consideran las energías renovables como son la eólica, la solar, la hidroeléctrica, la hidráulica y la parte nuclear, entre otras. ¿Por qué? Porque emiten cero emisiones de dióxido de carbono. Lo que hay que entender también es que el calentamiento global va a ser muy complicado poder eliminarlo. Va a poder controlarse la temperatura en un momento dado de que dejemos de quemar cierta cantidad y tipos de combustibles. El problema va a estar en función de qué país tiene la capacidad financiera y de dinero para poder hacer su cambio de transición energética. Hemos de recordar que las nuevas tecnologías, en su momento dado la parte eólica y solar, costaban al doble de lo que hoy en día valen. Entonces, esto puede ayudar a países como el de nosotros, que estamos en vías de desarrollo, o que tuvimos una contracción económica muy fuerte y que esperamos en este año, en función de la tecnología, pero va a depender mucho de cuánto dinero tiene el país para poder tener acceso a estas. Y sobre todo entender que las empresas productivas del Estado, en este caso en México, no podrán hacer toda la inversión de acuerdo al crecimiento del mercado. ¿Por qué? Porque hoy en día las industrias necesitan electricidad, los comercios, los servicios y la población en la parte eléctrica. Y lo que hay que entender, que en el 2040, como bien lo dices, va a estar no tanto sobre la quema de hidrocarburos, sino va a estar sobre todo en la electrificación. Hemos de recordar que casi el 99.9% de todo lo que haces en tu casa o en tu trabajo necesitas electricidad. Pero la pregunta que te tienes que hacer a hoy día es, ¿esa electricidad cómo fue generada? ¿Con hidrocarburos, con energía renovable o con energías limpias que emitieron una menor cantidad de dióxido de carbono en función de la normatividad que tengas en tu país? Entonces, lo importante hoy en día es que hay que entender que, como por ejemplo, que tienes ahí a BP que está cambiando a energías limpias, hay que entender que no se va a dejar de quemar combustibles por los próximos 40, 60 años. Todavía los hidrocarburos van a tener una gran amplia gama de utilización. Lo que sí hay que ver es que en el año 2033, 2035, la demanda de hidrocarburo líquido, que es el crudo que se utiliza para la refinería, sí se va a caer su demanda, pero lo que se va a incrementar es el gas natural. La diferencia del hidrocarburo líquido con el gas natural es que el gas natural emite menos moléculas de dióxido de carbono por su composición química, que vamos a suponer que sea solamente el metano. Entonces, solo puede producir una molécula de carbón, puede ser secuestrado por el oxígeno para producir el dióxido de carbono, comparado con los hidrocarburos, que sus cadenas son más largas y por ende genera más dióxido de carbono. Pero estará de acuerdo que conforme se acentúa el calentamiento global, hay una presión muy fuerte para ir a las energías limpias en todo el mundo. O sea, cada vez es más intensa esa presión. Sí, es más intensa la presión, pero depende del dinero. Eso es que hay que entenderlo fundamentalmente. A ver, si en México limitamos que la inversión privada venga a nuestro país, no creo que la Comisión Federal de Electricidad pueda tener una alternancia para poder producir electricidad con bajas emisiones de dióxido de carbono. Es muy complicado. Necesitamos la inversión privada. Lo otro es Pemex. Pemex tiene que aprovechar, por ejemplo, lo del gas natural que tienen en sus complejos. Ahí se produce calor y lo que se puede hacer por medio de recuperadores de calor, hacer cogeneración de electricidad. Es decir, emanar menos temperatura por los procesos que se están produciendo dentro de las plantas de Pemex, como puede ser un ejemplo, la compresión del gas que produce altas temperaturas y eso emana a la atmósfera. Y lo único que se hace es recuperar ese calor y poder generar por medio de termodinámica, generar electricidad. Y hasta el sexenio pasado, México había avanzado mucho en la producción de energía limpia, ¿estará de acuerdo? Sí, y acuérdense que tenemos que tener al año 2024 el 35% de energías limpias. Y esto va a depender mucho y entender que lo que hay que entender, y entender principalmente que en México el mercado energético en nuestro país tiene 5 años. Por favor, pónganse eso hoy en día en boga de todos nosotros. El mercado mexicano solo tiene 5 años. Antes del 2014 no existía ningún mercado energético, porque todo lo proporcionaba Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Esto qué significaba?
que cualquier empresa privada, pymes o cualquiera que quería estar dentro del mercado energético, forzosamente tenía que ser contratada por estas dos empresas. ¿Qué es lo que hace la reforma energética? Es abrir el mercado en donde proyectos individuales por privados arriesguen la inversión y no te tengas que contratar con Pemex o con la Comisión Federal de Electricidad. Esa es la gran diferencia. Y tercero, hay que entender que no existe ninguna privatización ni de Pemex ni de la Comisión Federal de Electricidad. Eso es un error de lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque si hubiera una privatización, tendría que haber una aportación de algún privado en capital a los estatutos que tengan las empresas del Estado. Es decir, que un privado pueda dar una cantidad de dinero y tenga un lugar dentro del Consejo de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que hoy en día no está sucediendo porque los que forman parte del Consejo está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, junto con los consejeros independientes que no son y no provienen de ninguna iniciativa privada. Exacto, ¿no? Y además en la Constitución se permite incluso el artículo 25 dice que es obligación del Estado promover al sector privado. Entonces, todo eso de la privatización no deja de ser una cuestión muy ideológica del actual gobierno, porque pareciera que privatizarse es algo demoníaco, cuando la economía mixta está en la Constitución, Ramsés. Sí, y qué bueno que dices de la parte de ideología, porque el dinero no conoce ideologías. El dinero busca dónde tener una participación y su utilización. En un caso típico podemos nombrar China. China sabemos que es un país camaleónico ideológico. ¿Por qué? Porque se adapta a las circunstancias que él quiere en cuestión de crecimiento económico. Lo vimos con Estados Unidos, que muchas empresas fueron, invirtieron, y lo que hicieron los países de China, el país de China es agarrar el conocimiento y crear su propia tecnología. Hoy sabemos que China es un alto potencial y lo estamos viendo con la aplicación de TikTok, que estamos viendo que se están discutiendo empresas de Estados Unidos tenerlo, estamos viendo a Huawei que está introduciéndose, o sea, hay cosas que China aprendió muy bien y esto es lo que nos ha faltado aquí en México. En México hemos de recordar que somos manufactureros, no somos creadores de tecnología ni construimos nuestra propia tecnología. La importamos casi el 90% de todo lo que hacemos hoy en día. Sí, China es un gran ejemplo, porque cuando dominó la ideología en China, China fue al tercer mundo, pero directo. Y una vez que una vez de que murió Mao y llegó Deng Xiaoping e implementó reformas capitalistas, pues China es ahora la segunda potencia mundial y es uno de los adalides de la globalización y, como dirían aquí, de la globalización neoliberal. Sí, nada más que China ya tiene proyectos para ser líder tecnológico también. Sí, por ejemplo, en los últimos días, si pudieron ver lo que dijo el secretario de Hacienda, que más del 52% de la contribución que proviene son de grandes contribuyentes. ¿Esto qué significa? Que son empresas privadas y también están las empresas productivas del Estado. ¿Qué significaría que tú dejases de que la inversión privada no pudiera tener una presencia en la parte energética? Esto significaría que mantendrías constante el número de contribuyentes y no aumentaría la cantidad de impuestos que podían ingresar al país. Hemos de recordar que los países dependen mucho de los ingresos que vienen de un país. Ahora imagínate, ¿tú crees que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fueron creados como una empresa para generar impuestos para el gasto de ingresos del país? Pues yo creo que no, porque estamos asumiendo el riesgo. Entonces, el riesgo lo tienen que asumir los privados. Sí, exacto, y pareciera que estuviéramos regresando al pasado, cuando, por ejemplo, en la época de Echeverría López Portillo, pues sí, el Estado generaba el 80% de la riqueza, y ahora es al revés, el sector privado es el que genera el 80% de la riqueza. Entonces, quienes están gobernando ahora pareciera que estuvieran en la época de Echeverría o de López Portillo. O sea, no podemos estar regresando al pasado cuando el mundo ha cambiado desde hace 50 años, que mucha gente que está gobernando pareciera que se regresó a los años 70. Sí, y creo que lo que acabas de mencionar es algo importante. Hoy estamos discutiendo mucho sobre la parte de el número de empleos. A ver, el número de empleos que estamos viendo en el Seguro Social de crecimiento en los últimos 2-3 meses no significa que eso sea un aliciente de la economía. ¿Por qué? Porque más del 55% de los 49 millones que están ocupados hoy en día ganan entre 1 a 2 salarios mínimos al día.
Eso significa que más de 25 millones de personas están ganando entre 2.500 a 3,000 pesos mensuales. ¿Tú crees que una economía va a estar circulando con esos salarios? Es imposible. No, para nada. Bueno, pasemos a, siguiendo con el contexto internacional, ¿cómo ve la cuestión del mercado del petróleo y de la gasolina? Que es algo que está, que quizás va, obviamente con la coyuntura de la crisis cayeron más, pero parecía que hay una tendencia que a la baja, ¿no? De tanto del petróleo como de la gasolina, Ramsés. Bueno, lo que hay que entender lo que pasó en abril fue una cuestión de almacenamiento. Posteriormente fue la parte de la demanda de cuando hubo la contracción de los números de personas que se movían a través de los países, ciudades y el transporte aéreo que vimos en los últimos meses. Pero creo que hoy hay que entender dos cosas importantes. A ver, Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita se pusieron de acuerdo porque no iban a dejar a China que pudiera tener un crecimiento tan rápido que los pudiera dejar a un lado. Por eso estás viendo, por ejemplo, un Rusia que está diciendo sobre la vacuna, un Estados Unidos, uno de los países de la Comunidad Europea que también están diciendo, Arabia Saudita que está manteniendo su producción y está controlando el precio del barril. Todo esto que tú estamos viendo en este contexto geopolítico es no dejar solo a China, porque si China se despega de todos sus países, China va a poder controlar el mundo y va a poder decidir cuál es la tendencia que se puede tener. Entonces, dicho lo anterior, mucha gente ha estado especulando en los últimos días de que el precio del barril va a subir y todo lo demás. El precio del barril se va a mantener a los estatutos que está hoy en día, hasta que no tengamos una vacuna o algún remedio para el COVID-19. Y lo importante es, por ejemplo, en México lo que llamamos el punto de quiebre, es decir, en donde te resulta hacer negocio y donde tus costos están equilibrados, es de $28. Todo el precio del barril de la mezcla mexicana que esté por arriba de $28, ya tenemos cubierto todos los costos que se ingieren para sacar ese barril. En Estados Unidos es de $30 y el precio del Brent está estipulado que debe de estar por arriba de los $37. Si tú te das cuenta hoy en día, tanto el WTI, que es de Estados Unidos, como el Brent, están por arriba de los $40 las últimas semanas, aunque han bajado por cuestiones de Arabia Saudita que cambiaron lo que le llaman nosotros los descuentos que se tienen cada uno de los clientes, pero se ha mantenido una mezcla mexicana por arriba de los $28 y eso es bueno porque mantenemos cierta estabilidad económica. Muy bien, el problema es que la producción en México va en picada desde hace 15 años, por lo menos, Ramsés. Pero ahí, a ver, ahí hay que acordarnos, por ejemplo, si te acuerdas, en el año 2014 estábamos produciendo alrededor de 2.5 millones de barriles diarios. Viene la reforma energética y el peor error que cometió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y recalco que también lo acaba de cometer este año también esta administración, es quitarle presupuesto a Pemex Exploración y Producción cuando todavía no sabemos cuál es el futuro de la producción real y estabilizada. ¿Qué sucedió en el 2015? Le quitamos 100,000 millones de pesos a Pemex y de 2.5 millones cayó por debajo de los 2 millones de barriles diarios. ¿Y esto qué significa? Que si tú no inviertes en activos, en perforación de pozos, que te den nuevos activos o te den nueva información en la parte exploratoria, tu producción nunca se va a incrementar. Es decir, si tú quieres incrementar producción, tienes que invertir. Por ejemplo, en México perforamos no más de 300 pozos, por así decirlo, por año, en los últimos 4 o 5 años, cuando en Estados Unidos han perforado un promedio de arriba de 8,000 hasta 15,000 pozos por año. Pero en Estados Unidos están invirtiendo más de 120,000 millones de dólares en lo que se llama exploración y extracción de hidrocarburos. Y en México nosotros estamos invirtiendo entre 10 hasta 12,000 millones de dólares. Imagínate la gran diferencia cuando Estados Unidos el año pasado estuvo en promedio produciendo por arriba de 12 millones de barriles diarios y nosotros con trabajo estamos incrementando la producción. Pero tengo entendido que la idea de la reforma energética era justamente promover que con el sector privado se exploraran yacimientos marinos, por ejemplo, que requieren grandes inversiones y hay un gran riesgo en eso. Y por lo visto la idea del gobierno es acabar con todo eso. Bueno, lo voy a recalcar y voy a abrir paréntesis aquí. A ver, la reforma energética fue mal explicada. A ver, la reforma energética, todo mundo habla más del 80% de hidrocarburos. Error número 1. Los hidrocarburos solo representan el 20%. La reforma energética representa
el 60 al 70% de nueva infraestructura porque no invertimos. Y la diferencia, y va a ir creciendo poco a poco, es la generación y transmisión de electricidad. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? Que en México no tenemos centro de almacenamiento, no tenemos centro de distribución de materias primas ni de productos transformados energéticos. La generación de electricidad desde el año 2014 no se ha invertido en la transmisión y distribución. Las redes eléctricas de nuestro país son complicadas para poder transmitir la electricidad. Por eso estamos viendo los problemas que tenemos hoy en día de percepción de si se está quitando las renovables o no. Y básicamente la reforma energética, lo que en su momento de extracción y exploración es que tampoco se entendió que cualquier proyecto de exploración, dependiendo de la zona, supongamos en la parte terrestre, tiene una maduración entre 2 hasta 4 años para poder sacar y desarrollar un campo. En aguas someras puede fluctuar entre 4 hasta 8 años y en aguas profundas puede estar de entre 5 a 10 años y te imaginarás en aguas ultraprofundas. Pero todo esto se resume a dinero. La pregunta es, ¿cuánto dinero tendrá la nación para darle a Pemex para poder desarrollar todos los campos que hoy tenemos en día? ¿Cuánto dinero le puede dar a la Comisión Federal de Electricidad para cambiar sus plantas de combustible a gas natural y, sobre todo, poder invertir en líneas de transmisión y distribución para que la electricidad pueda llegar a más usuarios y sobre todo ayude al crecimiento de nuestro país? Pero justamente por lo acotado de los ingresos públicos, la idea era asociarse con privados, la idea era las rondas petroleras para que el sector privado pues pudiera justamente participar en todas estas fases de la exploración y producción, refinación, petroquímica, etcétera, Ramsés. Sí, y mira, en este presupuesto del año 2021 hay un ejemplo típico, mira. Lo dijo el secretario de Hacienda también, lo dijo el 23 de septiembre. Dijo, los dineros que son obligados la nación para gastar están incluidas las 2 empresas productivas del Estado. Estas 2 empresas productivas del Estado se les van a dar en el año 2021 alrededor de 850,000 millones de pesos. Esos 850,000 millones de pesos, los privados aportan alrededor de 200,000 millones para la inversión total en energía, tanto industria de hidrocarburos como eléctrica. ¿Qué significa esto? Que si tú llegas a acotar la inversión privada y tú no puedes aumentar los ingresos en el futuro de estas 2 empresas, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Esto es la parte fundamental, es el dinero. Entonces, imagínate esta inversión que se hace en tanto privados como las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica y de hidrocarburos, generan alrededor de 2.2 billones de ingresos para las empresas, las públicas o las privadas. Ahora imagínate que tú pudieras invertir hasta 1,5 millones un billón de pesos que pudieras invertir tú entre Pemex, CFE y privados, generarías más de 4 billones de dinero de ingresos a las empresas, que sería dinero circulando. Y esto generaría impuestos. Y si generas impuestos, ¿qué tendrías? Una mayor cantidad de ingresos. Cuando hoy, si puedes revisar, el público si lo puede revisar, hoy en día en nuestro país vamos a gastar arriba de 6.3 billones de pesos cuando vamos a tener más o menos ingresos de 5.3 a 5.4 billones de pesos. ¿Esto qué significa? Que todavía entre 800 y 900 mil millones de pesos no sabemos de dónde van a venir esa cantidad de dinero. Por eso vemos que el secretario de Hacienda que dijo, si el COVID-19 existe un rebrote o no hay una estabilidad económica, México está en la disponibilidad de endeudarse, y al día siguiente vimos que el presidente de la República comentó que no se va a endeudar. Pero siendo matemáticas puras, hemos de saber que si no te da el dinero, en alguna parte tendrás que recortar. Claro. Luego hay un detalle que preocupa, sobre todo ahorita que vamos a entrar a la cuestión de las refinerías, que ante la caída de la producción habrá que importar crudo para abastecer refinerías, y una cuestión que ahorita vamos a ver cuando la cuestión de las refinerías, si ese crudo que importemos nos va a servir para las refinerías, porque pues naturalmente hay distintos tipos de crudos, y una cosa es el crudo que produzcamos nosotros y otra cosa es el que se importe. Sí, y lo que acabo de comentar es importante en las refinerías. A ver, nosotros tenemos 6 refinerías en nuestro país. La primera data, que es de Tampico Madero, que es del año 1914, y la última en 1979. Las refinerías fueron concebidas para meter crudo ligero.
Hoy en día tenemos Tampico, Madero y Minatitlán que se está metiendo casi al 100% de crudo pesado. Es decir, un crudo entre 20 y 25 grados de API, que es la densidad que se tiene. Y las otras refinerías se está haciendo una mezcla que puede fluctuar entre a veces 70, 80% de crudo ligero y 20 de pesado. Pero en general, las refinerías del sistema nacional tenemos una relación 50 y 50, es decir, 50 de pesado y 50 de crudo. Por eso estamos viendo una mayor cantidad de salida de combustible en nuestras refinerías, porque nuestras refinerías no tienen una configuración adecuada para poder romper una mayor cantidad de moléculas, el crudo pesado que sale como combustible y volverlo a meterlo en otra fase para sacar una mayor cantidad de combustibles. ¿Esto qué significa? Que como vemos que la producción que se tiene programada para el año 2021 es de 1.850.000 barriles, para el año 2022 de 2 millones de barriles diarios y en el 2024 se espera tener 2.2 millones de barriles diarios, significa que si es que la refinería de Dos Bocas llegase a estar en su momento dado ya operando, tendríamos que mandar de toda nuestra producción, supongamos que empezáramos en el año 2024, que tuvieran todas las refinerías, estaríamos enviando a nuestras refinerías de nuestro país, si es que se rehabilitan todas en su momento dado, alrededor de 1.5 millones de barriles diarios. Y solo tendríamos 700,000 barriles de exportación. ¿Esto qué significa? Y hay que entender dos cosas importantes. En México tenemos lo que llamamos las divisas, y las divisas están conformadas por las remesas, por el turismo y por la parte de exportación de hidrocarburos. Si vamos a dejar de exportar como se tiene planeado, ya no vamos a tener esas divisas que se tenían por la exportación, o solo vamos a tener el mercado con Estados Unidos para cumplir con nuestro socio comercial. El turismo, todavía no sabemos cuándo se va a reactivar el número de gente que puede estar viajando a nuestro país y dependiendo de las nuevas condiciones. Y las remesas, vamos a depender mucho de que los ciudadanos que están fuera de nuestro país y sobre todo en Estados Unidos puedan mandar la misma cantidad de remesas. Pero ese es un mensaje erróneo porque estamos diciendo que nosotros somos exportadores de gente para que nos manden divisas. Y ya lo dijo Donald Trump en Arizona. Si yo veo que las divisas es un buen dinero que puede ayudar para pagar el muro, bueno, vamos a cobrarle ciertos impuestos por cada dólar que estén enviando. Es decir, no estemos pensando que las remesas nos van a ayudar. Claro. Mira, aquí hay dos datos que me llaman la atención. Cuando se dice que las refinerías operan al 30% de su capacidad por falta de inversión, y por otro lado está el dato de que se va a destinar 7,000 millones de pesos para la rehabilitación de las refinerías. ¿Realmente este dinero alcanza para que las refinerías aumenten su capacidad de refinamiento? Porque se ve que es muy poco dinero, ¿no? No va a dar. A ver, hay dos cosas importantes. A ver, hay una cosa que se llama el margen variable. Y el margen variable significa cuánto es el dinero que te queda después de haber sacado todos los costos, en donde entran el mantenimiento, el cambio de equipos como son catalizadores y todo lo demás, es lo que te va a dar el margen. Para que tú puedas mantener este tipo de las refinerías que están muy viejas, y solo 3 tienen una reconfiguración y la rehabilitación no significa que pudiera aumentar el volumen de combustibles de salido, tendrías que hacer una gran inversión, siendo y cuando todavía no sabemos el diagnóstico de este dinero que tú estás comentando aquí en la presentación, de este dinero, cuánto es la vida útil. Y te lo doy con un ejemplo. Suponte tú que tú tienes un carro del año de 1914 y tú quieres hacer un viaje de Chetumal hasta Mexicali y tienes que hacerle la inversión, pero te dice el mecánico, tienes que cambiarle todo el motor y resulta ser que no tienes el dinero para hacer ese viaje. Entonces, ¿cuál es tu única opción? Buscar un crédito o buscar quién te pueda ayudar a hacer el viaje en asociación con alguien para que puedas tener el dinero. La pregunta es, ¿cuánta es la vida útil que le quedan a las refinerías? Y de ahí parto yo, porque es importante la refinería de Dos Bocas, sin meter la forma ideológica si es bien o es mal. Justamente vamos a llegar al tema concretamente, que esta obra se enmarca en el objetivo de la autosuficiencia energética o seguridad energética, como se le quiera llamar,
de que efectivamente ya no se busca satisfacer la demanda interna y como ya comentabas, que esto equivaldría pues a reducir las divisas, ¿no? Cuando habría que considerar que las deudas de Pemex son en dólares, ¿no? Y cada vez vamos a tener menos divisas si se diera este objetivo. Y bueno, pues se plantea un objetivo muy ambicioso de 340,000 barriles diarios. Se plantea un costo también muy ambicioso de 160,000 millones, que pues realmente es irreal considerando que son costos variables. Se cree que en 3 años, una vida útil de 20 años. ¿Cómo ves estos como objetivos? ¿Cómo los ve Ramsés? A ver, como una visión de una refinería, podemos decirlo que depende mucho de las características técnicas de cómo fue conceptualizado el proyecto. Y me llamo de conceptualizado el proyecto desde su ingeniería básica hasta la ingeniería de detalle. Es en el cómo. Porque acuérdate que una refinería, como se tiene planteado ahorita, es como el ego de nuestros hijos que vas armando y vas juntando las piezas. Acuérdate que aquí hay un gran inconveniente. Y eso creo que hay que dejarlo bien claro en este momento. A ver. En el año 2019, en la Junta de Consejo, que en la número 294, si no me equivoco, para poder crear la refinería de Dos Bocas, el Consejo autorizó a Pemex que se creara una nueva empresa filial que se llamó PTI Infraestructura SADCB, que provenía de PMI. Eso hay que dejarlo bien claro. Y esa nueva empresa, PTI, lo que pasó a ser es una filial de Pemex Transformación Industrial. Sí, eso es PT y Pemex, Transformación Industrial, efectivamente. Y el representante legal en cualquier momento es cualquier servidor público de la empresa Pemex. En el año 2019 hemos de recordar que se dio la instrucción que la Secretaría de Energía fuera la garante para llevar el monitoreo de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Pero hay que dejar bien claro, no es la responsable legal. Claro y preciso, hay que dejarlo bien hecho. Lo otro, en el presupuesto de 2021 se le asigna a la Secretaría de Energía alrededor de 40,000 millones de pesos, de los cuales van a pasar como una aportación. Y eso lo vamos a ver, se ha visto en ciertos documentos que se han plasmado cuando se firmó un convenio con la SF, CENER, Pemex, para el monitoreo de Dos Bocas. ¿Qué queremos llegar a esto? Es que la Secretaría de Energía no puede tener inversión y tiene que dar aportación porque ella solo puede tener costos administrativos, no puede tener costos de inversión. Ante esto, hay que dejar bien claro que es importante que se tiene que dar una transparencia debido a que los funcionarios públicos de Pemex, en dado caso, pudieran tener alguna responsabilidad legal ante cualquier circunstancia de cualquier empresa que se pueda inconformar o cualquier problema que se tenga en o durante la operación de la refinería en función de los daños y perjuicios que se pueden haber tenido, como toda construcción se tiene en un momento dado, durante un tiempo dado. Entonces, dicho lo anterior, la refinería de Dos Bocas es una parte importante de nuestro país debido a que no sabemos cuál de las 6 refinerías es su vida útil si no se les llega a inyectar el dinero suficiente. Has de imaginarte que algunas de las 6 refinerías, como ha pasado con la de Salina Cruz, que estuvo más de 2 meses, cuando se acuerdan, hubo el problema del sismo, el incendio que tuvieron en las bombas, o la de Minatitlán que ha salido fuera de servicio, o la de Tampico Madero que ha bajado su cantidad de producción en ciertos meses. Imagínate que algunas de esas 6 no funcionara, la refinería de Dos Bocas pudiera entrar al quite para estas 6 refinerías. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día, ante la contracción económica del COVID-19, cuando hicimos el cálculo de la refinería, y me digo hicimos porque todos estamos involucrados en este proyecto de la nación, se estimó un costo de 160,000 millones de pesos, pero a un tipo de cambio de 18.50. El año pasado estuvo el tipo de cambio a 20. Conforme tú vas avanzando, y como el día de hoy estamos arriba de $22, significa que vas a necesitar cuando menos 20% de más pesos para poder convertir y tener los dólares para completar lo que tú estás diciendo. ¿Qué significa esto? KBR se salió porque no pudieron pagarle en la segunda fase los equipos y todo lo que necesitaba en su momento dado. ¿Por qué? Porque con el COVID-19
hay fábricas que cerraron y por lo tanto se ha desfasado también los tiempos de construcción. Esto ha incrementado costos, el acero, transporte, logística. Es un gran inconveniente que se han tenido de los costos. Entonces, ante esta situación, yo estoy recomendando, y siempre he recomendado al inicio del proyecto, cuando estuvo la refinería de Dos Bocas, es hacer una refinería no mayor de 100,000 barriles, que nos pudiera costar casi entre el 40 o el 45% de lo que tenemos calculado hoy en día. ¿Y esto qué nos daría? Un margen de maniobrabilidad del dinero que proviene del presupuesto de la nación. Cabe recordar que este dinero, cuando esté operando la refinería, no se lo va a pedir la nación a Pemex que lo devuelva como si fuera un proyecto normal de una empresa privada que tiene que devolver el dinero al financiero o los intereses que competan de esta inversión. Por lo tanto, la refinería de Dos Bocas, si tú me dices en este momento, como se empezaron todas las refinerías de nuestro país, empezar con una mínima capacidad e ir creciendo poco a poco en función de la capacidad financiera que se pueda tener por parte de la nación. Ahora, ya entrando a cómo va la construcción, estuve buscando más o menos tratar de ver qué porcentaje de avance lleva, pero por lo que dicen que se ha ejercido, si partimos de que ellos dicen que, bueno, originalmente eran 160,000 millones, y este dato de que se ha ejercido 16,527, entonces aproximadamente lleva un 10% de avance de construcción. No sé, usted que conoce más este tema, ¿cree que es real este porcentaje? Todavía no sería algo atrevido de mi parte saber porque no sabemos realmente, porque la secretaria de Energía en su momento dado, en enero, comentó que se iban a comprar 67 equipos. Cuando tú revisas los estados financieros de Pemex y sobre todo Pemex Transformación Industrial, te das cuenta que en el año 2019 se dejaron de ejercer alrededor de 44, 46,000 millones de pesos. Eso significa que no se gastó el dinero, pero no sé a dónde se fue, porque cuando no haces el sobreejercicio, el dinero se regresa o lo utilizan en otra parte por parte de la nación. No sé en qué se utilizaría esa cantidad de dinero. Ahorita en el 2020, en el segundo bimestre, cuando hicieron la presentación por parte de Pemex, tampoco se había gastado el dinero, se habían gastado alrededor de 12,000 millones de pesos, pero les ampliaron como 8,000 a 9,000 millones, pero no se ha gastado el dinero. La pregunta es, ¿cómo yo puedo dar certeza en qué has gastado, cómo lo has gastado y en dónde? Si no hay una transparencia, y esto es importante decirlo porque en reuniones que tuvo el Consejo, junto con CENER y todo lo demás, Pemex Transformación Industrial estaba obligado a presentar cada trimestre un reporte del seguimiento financiero de lo que se ha hecho por parte de la inversión de la refinería. Y ahí caigo que la parte legal y la parte responsiva de todo esto es Pemex Transformación Industrial por medio de PTI Infraestructura. Entonces, dicho lo anterior, no es muy complicado saber en qué se ha gastado. Bueno, eso es un tema del subejercicio que quisiera tratar en la siguiente lámina, pero viendo, hay una cuestión que metió mucho ruido, que es lo de que el Instituto Mexicano del Petróleo emitió una convocatoria para licitar un diagnóstico de viabilidad del proyecto y de los sobrecostos que usted estaba comentando. Me llama la atención esto, porque más allá del grado de avance que lleve Dos Bocas, ¿cómo es posible que pues ya el proyecto está en marcha y cómo hacer un diagnóstico de viabilidad? ¿Esto no se debió haber hecho antes de que se construyera la refinería, Ramsés? Debe tenerse los estudios de ingeniería de detalle y todo lo demás, porque cuando tú tienes ya la ingeniería de detalle, tú ya tienes qué tipo y características de equipo vas a comprar y a los proveedores que tú piensas que son los idóneos para esta parte. Lo que yo puedo entender y lo que yo puedo decir de esto, lo que se está pidiendo el IMP, es que acuérdate que el IMP es una empresa estatal, es decir, que es de la nación. Entonces, si tú eres una empresa privada que tienes un contrato con PTI, infraestructura, y por lo tanto tú no quieres tener problemas que en un momento dado en el futuro te hayan dicho que tú tienes que haber construido un equipo con ciertas características de acuerdo a la ingeniería de diseño, y resulta ser que tú lo haces y cuando llega a la instalación del equipo y el ensamblado de la refinería no es compatible, te puede caer una responsabilidad del equipo y un atraso en la refinería. Yo lo que quiero suponer es que
todas las compañías que tuvieron un contrato o que tienen un contrato que están en la parte de la instalación y la construcción de la refinería, han de haber solicitado un estudio de un tercero en donde avale que la ingeniería de detalle y lo planeado sea lo que compete y corresponda a lo que se tenía conceptualizado técnicamente. ¿Por qué? Porque si en dado caso tienes algún inconveniente, tú ya puedes justificarte como empresa que te contrataron, que tú me diste los planos conforme a lo que tú me entregaste y te estoy entregando en un equipo de acuerdo a lo que tú me estás plasmando en la solicitud. Exacto, ¿no? Es para darle certeza a las empresas de que no les van a culpar de cosas que no, de las cuales no eran responsables. Y esto tienes que verlo desde un punto legal. O sea, hay que entender que cualquier proyecto puede ser muy, muy bonito la conceptualización, muy bien la relación y todo lo demás, pero cuando ya estás en la instalación, construcción y operación, cualquier falla, atraso o desavenencia, tiene que entrar la parte legal. Entonces hay que entender esto, que la refinería de Dos Bocas es un concepto de un proyecto de ingeniería en donde primero se debió tener, y creo que se deben tener los estudios de ingeniería de detalle, porque posteriormente existen ciertos rubros legales. Y te quiero comentar lo siguiente, y para dejar un paréntesis muy bien claro. Como te comenté, el mercado en nuestro país tiene 5 años. Antes del 2014, todos los contratos que realizábamos con Pemex y Comisión Federal de Electricidad, no teníamos ningún problema en realizarlo técnicamente porque Pemex ya los había conceptualizado. Tú nomás entregabas la parte técnica y la parte económica. Hoy, ante cualquier proyecto que tú vayas a realizar hoy en este nuevo mercado, es la responsabilidad del individuo, de la empresa, de que tengan conceptualizado bien los proyectos. Por eso es importante que la inversión privada, hoy en día, cualquier inversionista está solicitando que los proyectos estén en forma correcta para cualquier problema legal. Por lo tanto, lo que te quiero dar a entender es que en nuestro país no solo Pemex o la Comisión Federal de Electricidad puede ser un proyecto, sino los privados, y tienen una responsabilidad directa por medio de las solicitudes que vayan a hacer ante los órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, la CEA o la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No cualquiera va a llegar a hacer un proyecto si no cumple con las especificaciones que están plasmados en la reforma energética. Luego, efectivamente, se me hace algo, pues, grave que haya estos subejercicios presupuestales. Creo que tú mencionaste una cifra de más de 90,000 millones. Yo aquí había hecho un conteo de 80,000 millones de pesos de subejercicio. Pero bueno, 80,000 o 90,000 o 100,000 es demasiado dinero. Dadas las necesidades que requiere Dos Bocas o cualquiera de las refinerías o Pemex, ¿cómo es posible que se den estos subejercicios presupuestales? ¿A qué se le puede achacar? Cuando si algo es lo que necesitan es dinero. Bueno, es que el dinero que dieron para ejercer, debe suponerme yo que una parte era para la parte del acoplamiento de la parte del terreno, pero no es mucho dinero lo comparado con la compra de los equipos. ¿Qué me quiero dar yo a entender? Es que posiblemente todavía no se haya comprado los equipos, ya sean los necesarios, los que se planearon o los que están en la ingeniería de detalle, porque en dado caso se tendría que haber dado cuando menos el 40% de los equipos. Voy a sacar los 6 contratos que tienen las compañías que ganaron. Posiblemente ellas puedan haber financiado esa cantidad de equipos, pero si no les han entregado la ingeniería de detalle o de diseño de cada uno de los equipos que involucran en cada uno de los contratos, ellos no pueden hacer la compra de los equipos y por lo tanto no pueden hacer estimaciones de lo que compete cada uno de los contratos. Por otro lado, la Secretaría de Energía dijo que iba a comprar 67 equipos adicionales que no están contemplados dentro de los contratos que se tienen vigentes hoy en día. El problema es que si se han comprado por parte de los contratos o por parte de la Secretaría de Energía, todavía no lo podemos saber porque hay un subejercicio de dinero. Luego, ¿cómo ve este asunto? Como dado que los costos se están elevando, se habla de que puede costar 400,000 millones de pesos. Y bueno, más allá de la cifra, pues resulta que los ingresos públicos van a la baja, como se ven en estas gráficas, y también la recaudación del petróleo. Estas son proyecciones que se hicieron en 2015 para el 2021,
pero finalmente esa tendencia se confirma y se agrava con la crisis actual de que cada vez hay menos dinero del gobierno y cada vez recibe menos dinero del petróleo. ¿Cómo conciliar estos aumentos de los costos con los menores ingresos que va a tener el gobierno? Bueno, lo que hay que hacer es, a ver, hay una regla principal. Los dineros que ingresan en un país es para el crecimiento del país. ¿Qué es lo que sucede en México? Por más de 40 años, nuestro presupuesto es de tipo social. Más del 65% del gasto que tenemos en nuestro país programado es social. Solo el 25% es desarrollo económico. ¿Qué va a suceder? Que el gobierno no tiene el suficiente dinero para invertir en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y por lo tanto van a tener una menor recaudación de ingresos de estas dos empresas, porque acuérdate que en los balances primarios existe la aportación de ISR y todos los impuestos que se tienen que entregar. ¿Qué pasaría si pudieran abrir al mercado, a los privados, con las normas y las leyes que hoy en día están vigentes? Podríamos tener una mayor cantidad de recaudación, una mayor cantidad de empleos de más de 1 o 2 salarios mínimos, que es lo que tenemos hoy en día, y estaría el dinero circulando. La pregunta que hay que hacernos, ¿es acaso la vocación de cualquier administración que esté en turno en un tiempo y un periodo de tiempo que fueron seleccionados en crear nuevas empresas productivas del Estado? Es decir, que el Estado proporcione industrias, comercio, servicios y todo para la población y que asuma el riesgo, o es mejor ser el facilitador para que puedan empresas privadas o el dinero de inversionistas nacionales extranjeros puedan ayudar al crecimiento económico. Y esto es importante porque, fíjate lo que tú me estás comentando, hay un dato muy importante. ¿Te acuerdas que nos están diciendo ahorita que vamos a caer entre el 8 y el 10% negativo? ¿Te acuerdas cuando... Sí, sí. Te, Y eso, y eso es optimista. Vamos a suponer que va a ser de menos 8%. ¿Te acuerdas del eje de la ranita? ¿Te acuerdas cuando estabas en la primaria? Cuando nos enseñaron a sumar y a restar. Ahora imagínate que la ranita está en de menos 8. Tiene que saltar a menos 7. Y de menos 7 a menos 6. Y de menos 6 a 5 para llegar a 4%. Quiere decir que tienen que dar 12.6 saltos. Imagínate, la ranita se llega a cansar a la mitad del camino, ¿cómo le vamos a hacer? Y cansar significa que no haya nuevo dinero, que no se abra la inversión pública-privada, que no haya los suficientes garantías para que poder tener esto. Y esto que te hablo de garantías, lo estamos viendo por parte de nuestro socio comercial, que en el último reporte que emitió la embajada sobre inversiones a nivel mundial, puso a México que es más costoso hacer negocios hoy en día. Imagínate que te lo esté diciendo tu socio comercial donde acabas de firmar un tratado con él por 5 años. ¿Qué va a hacer cuando lo revisen si tú no cambiaste? Nos van a cancelar el TEMEC. Sí, no, terrible. Luego, hay un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad que dice que la refinería de Dos Bocas es mal negocio, y eso coincide también con algunos análisis que has hecho en estos tiempos. ¿En qué consiste eso de que es un mal negocio? Porque por sí nos va a costar mucho dinero y cómo es que pues, no nos va a redituar. A ver, es mal negocio las 6 refinerías actualmente porque casi el 30% de los costos se están yendo en mantenimiento y operación, en mantenimiento de las refinerías. Y esto nos está generando una menor rentabilidad. La refinería de Dos Bocas puede ser un mal negocio en función de que se tenga la materia prima suficiente de crudo pesado, que no creo que vaya a haber el problema. El problema va a ser la logística para poder sacar los productos. Acuérdate que en Paraíso y en esta zona de Tabasco, la infraestructura carretera no es muy buena. No hay ductos para transportar esa cantidad de combustible. La única forma que tú tienes de sacar el combustible de Dos Bocas es por medio de canales de 100,000 barriles que puedes mandar a Pajaritos, al puerto de Veracruz o Progreso. Todavía falta esa parte de la logística. ¿Cómo se va a hacer? Ahorita estamos hablando sobre la pura planta de su construcción. Y ya cuando esté operando hay que ver cómo va a sacar ese producto. Si son 340,000 barriles, si se pretende que salgan, si no me equivoco, entre 120 y 150,000 barriles diarios, imagínate la cantidad de logística que tendrías que tener. Entonces, no es negocio porque hoy en día, en referencia con los costos que tenemos de las 6, estamos teniendo un margen variable negativo y por lo tanto no es negocio las 6 refinerías, pero dependerá mucho si es que le meten dinero en los próximos años.
Luego se dice que cada vez lo que produce Pemex pues es menos de lo que nos beneficia y tiene que ver con la gran deuda que tiene Pemex, que se dice que bueno, se debe más de 100 mil millones de dólares y que justamente todo el dinero que el gobierno le está canalizando a Pemex puede provocar que perdamos el grado de inversión y que va a afectar también a la deuda soberana. O sea, se ve un panorama muy negro de que pues, si no es negocio las refinerías, y si Pemex cada vez se acerca a una bancarrota, pues es un lastre que nos va a arrastrar a todos. Bueno, lo que hay que dejar claro es lo siguiente, a ver, es negocio para Pemex, transformación industrial, la comercialización de combustibles. Ese sí es negocio, porque cuando están importando están ganando bastante dinero. Te lo digo de esta forma, el negocio de Pemex de los combustibles no es la refinería, sino es en las terminales de almacenamiento y repartos donde hace la comercialización y distribución. Ahí están ganando, puede variar de entre $1 hasta unos 50 de utilidad. Ahí es donde está el negocio. El otro negocio de Pemex, que es desde su inicio, su vocación, es la extracción de hidrocarburos. Entonces va a depender mucho de que en la parte primera, para tener crudo en superficie, la extracción de hidrocarburos se le dé la inversión suficiente para poder tener el dinero. ¿Qué es lo que sucedió con Pemex? Y hay que dejarlo bien claro. A ver, Pemex por muchos años se consideró la caja chica, por eso está afectada la soberanía de nuestro país. ¿Por qué la caja chica? Porque para completar el gasto corriente se forzaba a Pemex que se endeudara y ese dinero de la deuda era recobrado por parte de la nación para su gasto corriente por medio de los derechos e impuestos impositivos que tenía la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Era un préstamo disfrazado para la nación vía Pemex, en donde ingresaba el dinero de Pemex y hacían las cuentas y le decían, tú tienes que pagar tanto de derechos e impuestos. Por eso veías un Pemex a veces negativo. Y la suma total de la deuda que tiene Pemex, gran parte no es la responsabilidad de la empresa, es responsabilidad de las administraciones que se tuvieron anteriormente. ¿Cuál es el problema que tiene la administración actual? Que no se quiere endeudar, pero sin embargo tenemos vencimientos que van a llegar en los próximos años entre 6 hasta 7 mil millones de dólares por año. Sí, pues Entonces, aquí tenemos que entre el 20 y el 24, 31.4 mil millones de dólares. Y si Pemex está generando menos divisas, ¿cómo vamos a pagar esto? esa es la pregunta. Y la segunda pregunta, y eso la contestación es que estamos viendo que se está reduciendo la cantidad del DUC a Pemex, se le están dando aportaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero esto significa que tú estás sacando dinero de los ingresos que están viniendo del país cuando se pudieran utilizar en otras cosas que pudieran ayudar al país. Pero por desgracia o gracia, es que Pemex hoy en día, al haber sido copartícipe de los préstamos que se tuvieron para la nación, bueno, hay que ver cómo se puede rescatar a Pemex, ya sea por medio de una aportación o lo que se hizo en el año 2015 con la parte del contrato colectivo. Muchos no sé si tienen conocimiento, pero los pasivos que provenían de las pensiones y jubilaciones las absorbió la nación y cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que dar la aportación y pago de esto. Luego, ¿cómo ves este asunto de la destrucción del manglar, las inundaciones y la contaminación? Se dice que todo esto pues no está considerado en los costos iniciales de la refinería y que esto pues también va a ser muy problemático, no a mediano, ya a corto plazo, ¿no? Cada vez se está inundando, pues todo está interrelacionado, el calentamiento global está provocando que haya más huracanes, más lluvias torrenciales, y esto repercute naturalmente en los océanos y en las inundaciones. ¿Cómo ves este asunto que se está volviendo crítico? Bueno, mira, por ejemplo, yo creo que hay que entender dos cosas muy importantes. Las refinerías por lo regular se construyen en lugares que están cercas a puertos. Ya ves a Luisiana. Luisiana, ahorita cuando pasó lo del ciclón, tuvieron que cerrar ciertas refinerías o las que están por Houston. Se cierran refinerías. Y por lo regular están en ciertos y en puertos. En los Países Bajos, en Holanda, en Singapur y todo, están en puertos. La pregunta sería es, el estudio, como se realizó hoy en día que están haciendo el acoplamiento del terreno, ¿es la suficiente altura o compactación que se requiere para tener por arriba de lo que se está teniendo de la
encharcamientos, inundación o como le quieran llamar, eso es lo que todavía no sabemos nosotros. Yo te puedo decir que muchas obras que yo he trabajado se inunda y se encharca como todo lo que pueda suceder, porque no hay una continuidad y no hay un flujo de acuerdo a lo proyectado, todo es lodo, no hay cemento, no hay canaletas ni nada que lo pueda canalizar el agua de lluvia. Lo importante hoy en día no es la inundación, ni lo que en su momento dado la Semarnat y la CEA aprobaron de que no causaba ningún problema en la parte ambiental ni nada por el estilo. Vamos a darle el punto bueno o que cumplieron con lo que se pedía dentro de las regulaciones. El punto medular aquí es la inversión que tú estás realizando técnicamente está bien hecha, se está dando un seguimiento y va a ser el dinero suficiente que vas a gastar para que esa refinería, en un dado caso, cuando ya esté operando, no exista ningún problema o que pueda haber, en dado caso, una inundación y afecte a la refinería. Esas son las cosas que tenemos que estar preguntándonos hoy en día. La parte técnica. Esto con una bomba, como la fotografía que me estás mostrando aquí, con una bomba de achique, sacas el agua y vuelves a rellenar y todo el relajo. La pregunta es, cuando ya esté operando, si hicieron bien los cálculos, la cantidad de arena y compactación fue lo suficiente, se necesita más rellenar, no se puede rellenar, o se redujo el costo. O sea, son muchas variables que todavía nosotros no sabemos y sería bueno que pudieran explicar no solo lo que sale en los lunes, sino explicarnos cuánto fue la cantidad de tierra que se puso y esa cantidad de tierra va a estar por arriba del nivel del mar tantos metros. Eso es lo que hay que preguntar. Bueno, se ha planteado pues algunas alternativas a Dos Bocas. Todavía hay ilusos como yo que creo que finalmente no creo que vaya a prosperar esta refinería, o a lo mejor puede haber algunas variantes, como usted ha planteado, de acotarla a 100,000 barriles, refinamiento de 100,000 barriles diarios. En fin, no sé cómo ve este asunto, si cree que todavía se pueden generar alternativas a este proyecto, que es faraónico y que dado la cuestión económica, no creo que el gobierno le vaya a dar. No, sí se puede hacer sin ningún problema. A ver, si no han comprado los equipos, se puede hacer una dotación de 100,000 barriles. A ver, una refinería lo que tú tienes es la entrada del crudo y tienes lo que llamamos primero una destilación. Y la destilación es por cambios de temperatura, hace la separación de los hidrocarburos. Luego tienes una destilación al vacío dependiendo del tipo de crudo de entrada. Y si es pesado, pues hay que ponerla. Y de ahí vas a metiendo ya sea craqueo, las coquizadoras o lo que tengas que hacer para romper la molécula de crudo. Lo importante de aquí es que si todavía no compran los equipos, se puede hacer una readaptación en el sentido de que puedes hacer la construcción de la refinería con 100,000 barriles y hacerlo por fases en crecimiento en función de la demanda del mercado que puedas tener para cubrir. Por ejemplo, 100,000 barriles, supongamos que podías tener una refinería, podías tener 40,000 barriles, como bien lo estás poniendo ahí, y 30,000 barriles de gasolina. Eso te ayudaría logísticamente a poder llevarte todo por medio de cada 3 días llevar un chalán de 100,000 barriles. En cambio, con la de 340 tendrías que estar sacando un chalán diario, porque tienes que y sacar el combustible y tener centros de almacenamiento como está contemplado hoy en día. La pregunta no es si está bien o está mal, la pregunta es ¿con qué tanto de dinero y qué tipo de refinería te va a alcanzar? ¿Te va a alcanzar con este dinero que tienes, la de 340,000, o mejor te va a alcanzar por una de 100,000? Está todo en función del dinero. ¿Y qué va a pasar si cuando ya se termine la refinería, que tengamos que importar crudo? ¿Cómo saber si este crudo que vamos a importar va a servir, lo vamos a poder refinar en esta refinería o en las otras? Bueno, lo que tenemos que entender, a ver, ahorita tenemos nosotros alrededor de 1.7 millones de barriles diarios. De esos 1.7 estábamos enviando a exportar 1 millón y estábamos mandando 700,000 barriles a refinerías. De esos 700,000 barriles, 350,000 barriles es de crudo ligero. Hoy en México estamos produciendo alrededor de 550,000 barriles de crudo ligero. Hay que aumentar cuando menos a 700, 800,000 barriles. Pero para hacerlo tienes que meterle dinero en las partes de exploración y extracción. Y no se está haciendo. Ese es el gran inconveniente. Urge crudo. Por eso estás viendo lo que están apostando al Ixachi, que son crudos ligeros, pero el problema de Ixachi es que son formaciones como las que se tienen en Villahermosa, Tabasco, en la zona mesozoico, que son pozos de alta presión y temperatura, y son pozos que están entre 6,000 a 7,000 metros y cuestan más o menos entre 30
entre 25 y 30 millones de dólares. Imagínate, es alta la apuesta, pero en fin, lo tenemos que hacer porque hoy en día no invertimos en exploración en años anteriores. Bueno, pues ojalá no sea otro elefante blanco más y que sea como regresar a la época de Echeverría, que fue una época clásica de elefantes blancos. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, Ramsés. Creo que fue muy ilustrativa tu explicación y esperemos que se logre rectificar o se logre corregir o ajustar este proyecto. Y pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Ramsés. Gracias y espero que al público le pueda servirles un poco para entender que sin dinero no existe energía y si el gobierno no permite la inversión privada, vamos a tener un número de empresas constantes, sin nuevos ingresos, y esto va a ocasionar no un crecimiento por arriba del 2%, sino vamos a estar por debajo del 0%. Exacto, y todo pinta que si se ganaran las elecciones, si Morena ganara las elecciones el próximo año, pues sí buscarían revertir la reforma energética. Y bueno, pues ese ya es otro tema. Y amigos, pues les agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Agradecemos mucho a nuestro experto, a Ramsés Pech, que pues nos dio una cátedra, ¿verdad?, de estos temas. Y pues los esperamos el próximo miércoles para que nos acompañen para analizar otro tema nacional o internacional. Ramsés, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Astele.tv Astele